Señales de los hombres del tiempo final. Hay algunas marcas distintivas que los hombres y mujeres de este tiempo, a veces consciente o inconscientemente, están mostrando que estamos en una etapa en la cual se muestra de manera evidente las palabras del apóstol Pablo o las palabras de Jesús. Habíamos compartido varios versículos donde se describen estas señales y hoy quiero compartir 2 Timoteo capítulo 3, donde también describen estas señales. Ahora, la advertencia es esta. Habíamos dicho que estas señales no se trata solamente de cuestiones que le ocurren a aquella persona que es totalmente apartada de Dios, totalmente pagana, o que se ha alejado completamente de lo bueno y de la moral, sino que estas cuestiones que vamos a hablar ahora, en alguna medida u otra, bien podría estar tocando tu carácter o podrían estar afectando tu personalidad, tu carácter, tu modo de operar en el reino de Dios y quizás no te estés dando cuenta. Cada una de estas va a mostrar una faceta diferente, pero todas van en contraposición de lo que es un verdadero corazón del reino, de lo que es una verdadera persona que busca el reino de Dios y su justicia, como nos enseñó Jesús en el capítulo 6 del libro de Mateo. Vamos a ir directamente a 2 Timoteo, como les dije, capítulo 3. Si bien no nos queremos nunca enfocar en lo negativo, es importante estar advertido de estas cuestiones para cuidar nuestro corazón a que no se contamine y a que no copie o no refleje cuestiones que están reflejando el hombre que no conoce a Dios, el hombre que le ha dado la espalda al conocimiento de la verdad. Me llama la atención que en el capítulo 3 de Mateo no solo dice que estas son señales del tiempo final, de las personas que vivirían en el tiempo final, sino que también dice que este tiempo final lo define como un tiempo peligroso. ¿Qué hace que un tiempo sea peligroso o no? ¿Qué hace que un tiempo esté lleno del favor de Dios o no? Las personas. Las personas marcan los tiempos. Podemos decir, hoy es tiempo de guerra, es tiempo de enemistades, es tiempo de problemas económicos. ¿Quién causan todos estos problemas? Las personas que los encarnan. Y el tiempo final es un tiempo peligroso porque las personas que están operando en estos tiempos son peligrosas por su manera de actuar tan alejada del latido del corazón del Padre. Ojo, porque cuando en Apocalipsis vemos la llamada de atención que hace a las diferentes iglesias, es a la iglesia a la que le habla. A la Esmirna, a la Odisea, a las diferentes iglesias, a Pérgamo, le habla a la iglesia. El espíritu que opera en el mundo de los hombres y mujeres del tiempo final podría estar contaminando a la iglesia hoy en día y quizás ni nos estemos dando cuenta. Por eso esta enseñanza es para que abramos los ojos, para que no nos desviemos, para que no caigamos en cualquiera de estas condiciones del ser humano que tienen que ver con una naturaleza caída y no con la singularidad que nos plantea la palabra de Dios. Mira, hay algo bien interesante que ocurrió en el jardín del Edén. En el jardín del Edén dice que Adán y Eva fueron tentados a ser como Dios. ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran tergiversación de la verdad! Cuando ellos ya eran como Dios. Habían sido formados a imagen y semejanza de Dios y la serpiente dice que los tienta, los seduce a que sean como Dios. ¿Saben lo que quería hacer la serpiente? Quería hacer de ellos otros dioses, un Dios apartado del verdadero Dios. Dice el Salmo 8 que Él nos creó un poco menor a los ángeles. Ahí hay una mala traducción y la palabra ángeles es la palabra Elohim. Y ahí la palabra Elohim se refiere a Dios. Dice que nos creó un poco menor a Dios. Lo que está hablando el contexto de los salmos ahí es que hay en el hombre una cierta carencia, una cierta necesidad, una cierta falta. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero hay un pedazo nuestro, por así decirlo, un costado nuestro, algo nuestro que nos falta, que necesitamos. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos? De la Trinidad. Cuando estamos en completa comunión con la Trinidad, con la cabeza que es Cristo,
ahí no tenemos carencia, porque dice el apóstol Pablo que el cuerpo de Cristo es la plenitud de la deidad. Cuando la iglesia entienda que tiene que parecerse y volver tanto al original, y eso hace lo apostólico pretende que todos volvamos al modelo original antes del árbol, antes de la caída, antes que se arruinaran las cosas. Cuando la iglesia vuelva a tener un carácter cristocéntrico conforme a la estatura de aquel que es varón perfecto, esa carencia no es de importancia, porque esta carencia está siendo saciada, satisfecha, compensada por la cabeza, por Cristo. Dios creó al hombre con esa especial necesidad de él mismo, porque Dios lo quería hacer dependiente de Dios Padre. Cuando Satanás tienta a Adán y Eva, los tienta a ser alguien que se quiera poner a la altura de Dios o en igualdad con Dios, como que quiera ser una deidad apartado de Dios. Y de alguna manera esto todo el tiempo es un ataque que tenemos siempre. Siempre como seres humanos somos atacados a operar apartados o de una manera independiente de nuestro Creador. Por eso hay un término muy importante en el apostólico que es la interdependencia. Si bien tenemos una autonomía, una gracia que desarrollar, una personalidad, debemos ser interdependientes, dependiendo primero de la cabeza que es Cristo y dependiendo también de la operatividad y la funcionalidad en el cuerpo. Un padre, una madre en el Señor, los diferentes hermanos con diferentes dones, con diferentes gracias, con diferentes niveles de autoridad. Vamos entonces, ahora sí, a detallar todas las otras características o señales de las cuales tenemos que estar muy alertas que ocurrirían en hombres y mujeres que encarnarían en el tiempo final estas características totalmente apartadas del corazón de Dios Padre y del carácter cristocéntrico. Dice entonces el libro de 2 Timoteo capítulo 3, característica número 1, hombres amadores de sí mismos. Vemos hoy en día esto que ocurre por todas partes. La gente está concentrada, todo es imagen. Dice que una imagen vale más que 1000 palabras. La gente se concentra en lo bien que está, lo bien que se va a vestir y todo eso está bueno. Siempre y cuando no sea un fin en sí mismo y sea lo único que las personas tengan para dar. La gente se vuelve amadora de sí mismo porque también hay un espíritu de orfandad, de cuidarme a mí mismo porque si no, no me cuida nadie, de venderme a mí mismo porque con eso tengo que producir algo, levantar algo y también ocurre por una falta de autoestima correcta, una falta de conocimiento de quién realmente soy y de lo que fui creado para llegar a ser. Entonces, como quiero que los demás me acepten, quiero un like en Facebook o en un me gusta o que me apoyen en Instagram o en YouTube y eso me produce un sentido de satisfacción, un sentido de sentirme más importante o más valorado que otro. Hombres amadores de sí mismos. Número 2. Avaros codiciosos. En la versión NBI dice hombres que están llenos de egoísmo y de avaricia. También esto es una señal o algo que radica o emana del espíritu de orfandad. Quiero tener y el poseer y el materialismo me hace sentir más fuerte, más poderoso y hay como un sentido de engañosa satisfacción que a través de tener algo, que a través de lograr algo material puedo sentirme más pleno y cuando lo tengo quiero otra cosa más porque no llego a encontrar esa plenitud de la que hablábamos antes. Porque como dice el libro de Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso la única forma de que el hombre sea satisfecho, que el hombre sienta satisfacción y plenitud, es cuando esté bien conectado con su Creador, con su Padre. Número 3, orgullosos. De más está decir. Yo siempre digo esto. A la persona orgullosa es tan orgullosa que el último en darse cuenta es él. Todos ya nos hemos dado cuenta. Personas que ponen un pie para salir adelante en perjuicio de otro. Personas que no le importa la opinión de otros. Personas que han perdido un espíritu de ser enseñables. Que dejan de oír consejos de otros. Personas que se creen autosuficientes. Número 4. Jactanciosos arrogantes. Va bien vinculada a la anterior. Les encanta hablar de sus logros. Les encanta hablar de lo que han avanzado. Es lamentable.
Por eso también lo vemos en la iglesia. ¿Cuántos líderes espirituales o cuántos creyentes maduros que si sos maduro y si realmente te crees maduro, sabes, la palabra de Dios dice que la función de un anciano es cuidar de los jóvenes, es aconsejar a los jóvenes. La función de un maduro o de un fuerte es compensar a los débiles. No es jactarte de tus logros, de tus avances, de tu testimonio, de cuánto Dios te usa, de cuánto Dios te prosperó, de lo que tienes, de lo que lograste o de lo que hiciste en el pasado cuando Dios te usaba. Número 5. Blasfemos. Hablan palabras sucias, hablan un idioma corrupto, un idioma totalmente apartado de la verdad y de una manera también vulgar. Número 6. Desobedientes a los padres naturales y a los padres espirituales. Quiero seguir la guía del Espíritu Santo en mi corazón. Si quieres seguir la guía del Espíritu Santo en tu corazón, Dios también le va a confirmar a tu padre espiritual. Quiero seguir mi forma de ser. Me enojo cuando me corrigen. Me enojo cuando no se me dice lo que espero o lo que merezco que se me diga. Desobediencia a padres naturales y espirituales. Número 7. Miren, esta es tremenda. Dice ingratos. Hace gran tiempo me vengo dando cuenta que a veces hemos dejado de valorar las cosas. Hemos dado por sentado muchas cosas y cosas que a nosotros no son comunes, como, no sé, tener agua potable, poder vestirse, tener una casa, ir a una iglesia, alguien que cuide de nosotros, alguien que se preocupe, alguien que ora por nosotros, alguien que nos aconseja, alguien que nos pregunta por qué no vamos a la iglesia, alguien que, no sé, que nos convida a una comida. Las cosas más simples de la vida se han vuelto tan comunes que dejamos de agradecerlas. Y de agradecer a Dios y de agradecer a nuestros seres queridos. Y esas mismas cosas que a nosotros nos parecen muy comunes, hay muchas personas en muchas otras partes del mundo que no les son fáciles y son casi imposibles. Si no, piensa en la gente que vive en temor por que está refugiada porque un país fue exiliada de un país, o piensa si no en la gente que está viviendo el terror de vivir en una guerra en medio de una ciudad, de un pueblo, como es la gente de Ucrania, o tantas otras personas a la vuelta de tu esquina donde hay una mujer que sufre porque el marido la maltrata o lo que fuera. Hay tantas cosas que a nosotros nos parecen comunes y no lo son para otros, o normales, nos parecen a nosotros y para otros no lo son. Por esas cosas debes agradecer. Debemos recuperar el espíritu del agradecimiento, no un día al año, no en Navidad, no a fin de año, sino a diario. La salud de tus hijos, que puedas comer. Hay gente que no puede comer. Hay gente que no puede comer porque no tiene plata, hay gente que no puede comer porque no está bien en su organismo, hay gente que no puede caminar, que no puede tocar algo, hay gente que no puede disfrutar de ver a sus hijos crecer porque no puede sentir la fuerza de levantarse de una cama, etcétera, etcétera. Número 8. Impíos, totalmente llenos de una corrupción. A veces vemos impiedad hasta en la iglesia. Por lograr un fin, dijeron por allá, el fin justifica los medios y es una gran mentira. Por lograr un fin, hacemos cualquier cosa y fallamos a nuestra integridad en el reino y quedamos igual que un impío o a veces peor que alguien que no conoce a Dios. Cuidado, cuidado con todo esto. Número 9. Sin afecto natural. Esto habla de gente que se ha vuelto totalmente insensible. Con tal de lograr lo que quieren, se han vuelto insensibles, siguen adelante y no miran el que está cayendo a su costado. No mira que la Biblia dice que el cumplimiento del Evangelio es que si uno le falta una capa y vos tenés dos capas, le prestes, le des la capa que te sobra. No miran que si a vos te sobra tu plato de comida y al hermano que quizás se sienta con vos en la iglesia le está faltando porque justo su marido o quien fuere de la casa está sin trabajo, compartir ese plato que tenés para comer con esa persona. Se han vuelto insensibles y han perdido también el sentido común o la educación. A veces siento esto, que en las pequeñas cosas, en el reino de Dios, en las familias cristianas debemos tener un sentido refinado de la educación. Mira, el reino viene a poner todo a un estándar más alto.
El reino de Dios busca, pretende que todas las cosas sean refinadas y llevarlas a un estándar más alto, porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y justicia es el reinado de Dios sobre la tierra, o la regla o la medida. Justicia es un estándar, traer el estándar del cielo a la tierra. Entonces todo lo que haces deberías preguntarte, ¿así lo haría el rey? ¿Así lo haría mi padre? ¿Así lo haría Jesucristo? ¿O hay una mejor manera de hacer las cosas? Todo lo que haces, desde lo cotidiano, desde lo simple, te aseguro que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, y eso tiene que ver también con reglas de educación. En todo podemos tener un nivel de educación más alto y así debemos criar a nuestros hijos. No pongamos excusas. No, yo no fui al colegio, no, a mí no me educaron. En todo, en la forma de sentarse a la mesa, en la forma de saludar. Yo que toda mi vida aprendí inglés desde los 11 años, en la cultura sajona, el idioma inglés, siempre se usa please, thank you, que sería por favor y gracias, en todo, siempre. Cuando recibís algo, decís thank you. Cuando pedís algo, please, por favor. Cuando rechazás algo, también decís thank you. Todo el tiempo. Y a veces veo que en nuestro idioma español a veces lo perdimos. Y es como le dicen a los nenes cuando van al jardín, que le dicen cuáles son las palabras mágicas. Justamente ese, por favor, gracias, pedir permiso. La gente pasa por un lugar, no pide permiso. La gente llega tarde a un lugar, a una reunión en la iglesia, no pide disculpas. Debemos recuperar los detalles de las primeras cosas, porque si no nos vemos de esta manera, gente sin educación, gente sin el afecto o las costumbres de educación que nos habían enseñado cuando éramos chicos y las vamos perdiendo luego cuando quizás nos sentimos que logramos algo, nos sentimos en un lugar, bueno, ahora me tienen que respetar. No, tranquilo, por favor, gracias, pido permiso, pido disculpas, vuelvo atrás, remiendo errores. Número 10. Número 10 habla de hombres implacables. Alguien implacable es alguien que no hay forma de hacer una tregua. A veces he visto las posiciones más duras, más crueles en la iglesia de gente que no hay forma de llegar a una charla, de llegar a un pensamiento o de llegar a poder compartir una discusión en el buen sentido. Y vuelvo al tema del idioma inglés. Cuando en inglés se habla de la palabra discussion, es intercambiar ideas. Cuando usamos en castellano es pelearse. No, debemos recuperar el escuchar al otro, el incluir al otro, el pensar que quizás el otro no es cuestión de yo tengo razón y vos estás en lo incorrecto y te trato de buscar que vos estés de mi lado, como que fuera una batalla de opiniones, porque estoy en una posición altiva. Aunque yo crea que estoy en lo correcto, debo abrir mi mente a escuchar lo que dice el otro. Quizás el otro esté en lo incorrecto, pero aunque sea, le doy la posibilidad de poder contar y así quizás puedo moverme en compasión y tratar de ayudarlo a moverse a otro camino o a otro estándar. Número 11 habla de calumniadores. En otra versión, una versión en inglés, habla de falsos acusadores. Qué duro que es esto. Qué duro que es esto, que cuando hay gente que supuestamente es cristiana o tiene una cierta relación familiar y acusan a alguien de algo que ni siquiera están tan seguros o hablan en contra de alguien solamente para defenderse ellos, y hay una falta a algo totalmente certero y puro o verdadero. Lo he visto y es lamentable y quiero que seamos libres de esos espíritus incorrectos, con tal de defender mi punto de vista y que los demás vean que yo tengo la razón o esto o aquello, mancho la reputación de otros. Ojo con caer en esto. Número 12, intemperantes. En otras versiones habla de gente que es como demasiado libertina, que no tiene autocontrol y que es como desmedida y no puede dejar malos hábitos. ¿Cómo puedes decir que no puedes dejar ciertas cuestiones sexuales que te tienen atado, ciertas cuestiones de alguna adicción? El poderoso, si el más poderoso está dentro tuyo, todo lo puedes cortar, todo lo puedes cambiar, todo lo puedes llevar a la cruz de Cristo, a los pies de Él y decirlo, no es por mí, es por ti. Tú en mí eres esperanza de gloria.
Cuando el débil se siente y se ve débil, diga el débil, fuerte soy. No podemos pretender crecer en Dios, no podemos pretender que Él nos siga usando en la medida que Él nos quiere usar y seguir siendo de esta manera, intemperantes, sin controlar a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a pensar que se nos va a confiar el dominio o la autoridad sobre ciudades, sobre familias espirituales, sobre naciones, cuando no podemos controlar ni siquiera nuestra propia forma de ser, nuestro carácter o nuestros malos hábitos? Número 12. Habla de infatuados, la Reina Valera. Otras versiones habla de gente feroz, como que son salvajes. Hacen de cualquier manera, operan de cualquier forma, maltratan, se van con ataques de ira. También debemos cuidarnos de esto. No sea que tu fuerte carácter de querer establecer, de tener un fuego, un celo por las cosas de Dios, te juegue una mala pasada y tengas estos ataques. Número 13. Enemigos de todo lo bueno, dice la nueva versión internacional. Otras versiones dicen que desprecian lo bueno, se oponen a la bondad y se oponen a las personas buenas. ¿Cuántos valores se han perdido de las cosas que realmente son valiosas? Y hay gente que no solo dejó de valorar esas cosas, sino que se opone a los que la valoran. 14. Traidores. Una persona traidora es una persona traicionera que corrompe y tiene un espíritu del anticristo porque opera en contra del cuerpo de Cristo. Y acá se encuentran los que andan contando chismes, los que andan criticando, los que muestran que a alguien le pasó algo y lo exageran o se lo cuentan a todos para que todos sepan lo que le pasó a ese o la macana que se mandó el otro. Traidores y traidores no solo en el mundo, sino que hay veces, lamentablemente, hay traidores en aquellos que se hacen llamar cristianos. Número 15. Impetuosos, vertiginosos. Son gente que ya se emociona o se agita de tal manera que se vuelven como feroces y no miden los resultados de sus acciones, no miden las consecuencias de sus acciones. Número 16. Ya habíamos hablado algo de esto, pero vuelve a enfatizarlo. Vanidosos. Acá está hablando de gente que está tan ensimismada en su orgullo que terminan encegueciéndose. No ven ya más nada, sino cuidarse, protegerse y hacerse como un autobombo de sí mismos y estar enfocados totalmente en ellos mismos. Vamos terminando. Número 17. Amantes del placer más que de Dios. Están sueltos en sus placeres, en sus ganas y en sus satisfacciones carnales. Si no me caso y tengo relaciones en mi noviazgo, ya no me importa. Total, Dios sabe que esa mujer la amo y me voy a casar en un momento. Buscan sus propias leyes, buscan su propia forma de hacer las cosas. Miran cosas que no tienen que mirar, miran películas que no tienen que mirar. Se meten en placeres mundanos, igual quedan cantando las mismas canciones que canta el mundo con vocabulario perverso. Cuentan los mismos chistes subidos de tono que cuenta el mundo. Amantes de placeres más que Dios. Toman, no sé, un rico vino y no se conforman con un vaso, sino que no controlan sus hábitos. Amantes del placer más que Dios. Última. Teniendo forma de piedad, pero niegan su poder. Este es como un resumen. Personas que parecen ser algo, pero en realidad no lo son. Tienen forma de piedad, pero niegan el poder de ella. Porque es como pasa que dice que el diablo es así. ¿Qué pasa con el diablo? Dice que se iba a vestir como ángel de luz, pero era totalmente algo mentiroso. Dice el versículo 5, de los tales aléjate. Con esa gente ni te metas, dice otra versión. Qué tremendo. Muy directo, Pablo, no anduvo con vueltas. Si ves a personas que tienen estas cualidades, aléjate. Pero ¿qué pasa si esas cualidades las estamos teniendo nosotros? Es hora de purificarnos. Vino la palabra a purificarte. Vino la palabra a abrirte los ojos. No es para condenarte, no es para señalar al hermano. Es para decirte a vos mismo, voy a salir de estas cuestiones, voy a purificarme, voy a ir a un estándar más alto, voy a un nivel superior. Porque ¿qué pasa
Estos hombres tienen actitudes totalmente incorrectas. Y lo que hacen es que no solamente están contaminados a ellos, sino que acarrean o arrastran a otros. Mirá lo que dice el versículo 5, lo que leímos recién. Dice, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, o sea, aléjate, correte de un costado. Porque, y acá explica, miren qué interesante lo que dice el versículo 6 en adelante. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea que no solo ellos están corrompiéndose, sino que arrastran a otros. Estas, o sea, estas mujercitas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Me tocó profundamente en mi interior este versículo, cómo lo describe. El versículo 7, lo repito, dice que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mirá, el Nuevo Testamento podemos tomarlo de manera literal, pero también podemos tomar como una figura o una metáfora sí, como una tipología de algo espiritual. Y mayormente cuando se habla de una mujer, se habla de la iglesia. Quiere decir que hay muchos hombres que se pueden llamar líderes o mostrar como líderes que tienen apariencia de piedad en el cuerpo de Cristo, pero no han dejado estas cuestiones y estas señales, y en el tiempo final pueden aparecer este tipo de liderazgo totalmente desviado del corazón de Dios, que parece que son hombres de Dios, pero en realidad lo que hacen es llevar a la iglesia a ser arrastradas por cuestiones que son totalmente impías. Porque si las mujercitas o las mujerzuelas, o como dice acá, las mujercillas, son y pueden ser una tipología de la iglesia, quiere decir que podemos volver a este versículo 7, perdón, al versículo 6, que dice que estos entran en las casas. Pueden entrar en las casas espirituales, pueden entrar en las iglesias y llevar cautivas a estas iglesias o a estas congregaciones. Y estas congregaciones van a estar siempre tratando de aprender, como dice el versículo 7, y nunca terminan de conocer la verdad. ¿No les ha pasado de ver a cristianos pasar años y años y años tratando de explicarle las mismas cosas, los mismos rudimentos, los mismos principios y no cambiar su carácter, no cambiar su forma de ser, no dejar sus hábitos totalmente impíos, no dejar su carnalidad? Hay cristianos de este modo porque también hay muchos líderes o hay hombres que se creen y se dicen a sí mismos maduros y acarrean y arrastran a las iglesias de este modo. Tremendo. Pero algo más antes de terminar. Hay algo que debe acontecer en la iglesia y que para que todo esto no acontezca debemos volver a lo que enseñó el pastor Tino en nuestra primera clase del nivel 5, que es el celo de Dios. Porque si no nos podemos ver como una iglesia Laodicea. ¿Por qué la iglesia de Laodicea fue reprendida? La iglesia en Laodicea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, Dios le dijo de esta manera: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. El ángel es el hombre establecido de esa casa, el mensajero para esa iglesia, para esa ciudad llamada Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses caliente o frío. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira esto. ¿No te ha pasado? Hay comidas que son riquísimas frías, hay comidas que son riquísimas calientes, pero lo tibio no es ni una cosa ni la otra, te produce algo medio extraño. Dice: ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente. Claro, si sos frío puedo hablarte de Dios, puedo sembrarte la palabra, puedo lograr que conozcas el evangelio, puedo producir una transformación. Y si eres caliente puedo usar esa pasión para conquistar, para avanzar el reino. Pero si eres tibio, ¿qué hacemos? Atás las manos de Dios. No hay peor cosa que la apatía. No hay peor cosa que el ni sí, quizás puedo, bueno, voy a tratar, o quizás me guste hacerlo, voy a hacer el esfuerzo. Nada. Cuando alguien me dice voy a intentarlo, yo sé que no va a hacer nada. Lo voy a tratar. Bueno, si tengo tiempo. Bueno, pero sin embargo, quizás voy a ver si... Tibio. No sirve. La palabra no hace mella en esas personas, no hay cabida para la palabra del reino en esas personas. Y Jesús llamó la atención de manera particular a este tipo de personas. No hay peor cosa. Yo creo que uno de los peores
enemigos que tiene el reino es la apatía. Porque la apatía es lo contrario del celo de Dios, de la pasión de Dios. Y me encanta, prefiero pelearme con una persona apasionada que tratar de despertar a alguien apático. Porque siento que alguien apático, ¿quién le da esa fuerza cuando la perdió? ¿Quién le da esa energía cuando no ve y le da lo mismo el frío que el calor, le da lo mismo lo negro que lo blanco, le da lo mismo levantarse que no levantarse, trabajar que no trabajar, servir a Dios que no servirlo, cantar en el culto que no cantarlo? ¿Vieron que a veces hay gente que uno va a la iglesia, se cae el mundo abajo, hay unas canciones hermosas y hay gente que no mueve ni la boca? ¿Qué hacemos con esas personas? Creo que esas personas atan las manos de Dios. Y me voy con estos versículos que lo vas a conocer y te van a sonar muy familiares, pero trata de escucharlo como que nunca lo hayas escuchado de esta manera. Dice de la siguiente manera: ¿cuál es la solución para esta gente que ha perdido el celo? Hay solución para todo, hay solución en el reino si estás dispuesto a salir de tu tibieza y a volverte alguien caliente. Mirá ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice el versículo 17 de la siguiente manera: porque tú dices, yo soy rico y he prosperado y he crecido y me he vuelto con mucha riqueza. Estoy leyendo la versión amplificada. Y no tengo necesidad de nada. Personas que se volvieron autosuficientes. Ojo, sigamos adelante y encontremos el consejo divino. Pero te aconsejo que compres oro refinado, oro que ha sido tratado con el calor y ha sido refinado por el fuego, de modo que te vuelvas realmente rico y no rico según tus propias palabras. Y te compres ropas limpias y te vistas, porque decía que estos estaban desnudos de falta de un manto, falta de cobertura, desalineados, apartados, independientes. Y seguimos más adelante porque quiero llegar hacia el punto que quiero dejarles. Dice acá la solución en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y continuamente, dice la amplificada, estoy golpeando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y comeré con él o cenaré con él. ¿Qué quiere decir cenaré con él? Tendré intimidad con él. Yo entraré y cenaré con él. También quiere decir lo restauraré. Y él cenará conmigo. Por medio del alimento lo voy a restaurar, lo voy a nutrir. El que venciere al mundo a través de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, yo le otorgaré el privilegio de sentarse a mi lado en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Mira, hay algo que tenés que vencer vos. Cristo ya venció. Él te dio el modelo, pero hay algo que Él ya te da a vos la oportunidad de que venzas. El más poderoso, el Espíritu que resucitó a Jesucristo de la muerte está dentro tuyo. Tenés que ir a buscar trabajo, no conseguís trabajo, tenés que ir a buscar vos. Tenés que lograr ser exitoso en el reino para edificar un ministerio fuerte, lo tenés que buscar vos. Tenés que buscar que tu familia se convierta a Dios, que tus hijos crean y sigan el camino de Dios, lo tenés que lograr vos. Porque vos tenés que vencer. Cristo ya hizo todo. La obra consumada de la cruz que Cristo ha logrado te garantiza que tienes todo el poder para lograrlo, pero tenés que poner manos a la obra vos, porque los vencedores serán sentados en un lugar de autoridad. No aquellos que dicen Dios lo hará, ya lo hará, y oro y ayuno. No, a vos se te va a dar esa autoridad cuando imites el ejemplo de tu hermano mayor, que como él venció y fue puesto al lado del Padre en autoridad, a vos también te dio ese poder para vencer. Es tremendo. Él nos llama a una intimidad en este tiempo final. Y es la forma de restaurar y es la forma de solucionar todo lo malo que hablamos antes. Siempre hablamos de estos versículos en el pasado como que eran versículos que él llamaba a los no cristianos, que golpeaba la puerta para entrar a la vida de los no cristianos. Si querés usarlo de esa manera, usalo. Pero acá le está hablando a una iglesia que se volvió apática, a una iglesia que se volvió fría y él está golpeando. Dice que está continuamente golpeando. Él puede golpear, Cristo, pero el que tiene la mano para poner en la manija y abrir la puerta eres tú. Y así él va a entrar a tu vida, va a cenar con vos, va a tener intimidad con vos
Y de esa manera vas a ser restaurado, porque Él te va a alimentar, Él te va a dar de su espíritu, te va a infundir de su espíritu y te va a sacar de ese lugar de apatía o de ese lugar contaminado o que ha sido corrompido por cuestiones mundanas que se te han mezclado y estás mostrando señales del tiempo final. Es el tiempo de una iglesia pura y lo apostólico va a llevarte a ese nivel. Ese es tiempo de escuchar las palabras que te dicen: levántate tú que duermes, levántate y resplandece porque te ha amanecido la luz. La luz va a hacer toda la diferencia en ti porque sus palabras son luz, sus palabras son lumbrera en tu camino y eso hará toda la diferencia. Es tiempo de volver a Él, es tiempo de, a pesar de toda la revelación que tenemos, es tiempo de volver a lo simple y volver al amor a Él y, como decía el pastor Tinos, volver al celo de Él, y con todo esto vamos a ser purificados de cualquiera de esas señales que nos quieren contaminar de los hombres y mujeres del tiempo final.